se renderiza y ya una vez se renderiza, entonces se las envío por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a iniciar. Quiero antes de iniciar consultarles cómo van con la parte de análisis de keywords pues de cada uno de sus temas. Es un trabajo que ya tenían pendiente. En esta sesión de hoy vamos a trabajar entonces lo que queda pendiente, que es hacer un pequeño recorderis del uso para los que de pronto tuvieron o tienen inconvenientes con la, con la plataforma. Entonces, voy a volver a hacer el ejercicio un poquito más rápido para que nos rinda el tiempo y alcancemos a hacer pues, todos los ejercicios. Y una vez tengamos todos los ejercicios, pues me den la posibilidad de continuar con los otros buscadores. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, ustedes me van preguntando, por favor, activen sus micrófonos cuando la tengan y en ese orden de días, pues vamos trabajando, ¿vale? Entonces, quería recordarles, ¿ustedes me recuerdan cuál es nuestra palabra clave en el ejercicio que hicimos en clase? Señores. ¿Alguno se acuerda de la palabra clave que trabajamos en el ejercicio? Bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes me escuchan? Es que como no me responden, no sé si no me están escuchando. Profe, a veces se le entrecorta. Sí. Bueno, entonces de todas formas, si se me comienza a entrecortar, entonces reinicio la llamada y les vuelvo y les marco. Entonces vamos a comenzar. Para el resto vuelvo y les pregunto, ¿mi audio es audible? ¿Es perfectamente claro? Yo sí lo escucho bien, profe. En la primera clase que pues Sí, las palabras claves eran turismo y luego se asoció con sexual en Colombia. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces continuamos entonces con nuestro ejercicio. Como les dije, voy a intentar iniciar un poco con respecto a lo que hicimos la clase anterior para continuar con el resto de los buscadores y terminar esta parte que nos quedaba pendiente. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, entonces, vamos a comenzar con el primer buscador. Entonces, habíamos visto que era EBSCOhops, el primer buscador en el cual le vamos a hacer análisis esenciométrico de las palabras claves o primordialmente de los textos que ustedes pues tienen en consulta. Recuerden que allí hicimos el análisis de palabras claves por medio de Atlas T. Entonces acá lo único que vamos a hacer entonces en Scohops es comenzar a hacer el cargue de cada una de las interfaces o de los dispositivos que tenemos dentro de los artículos encontrados. ¿Listo? Entonces, recuerden, ingresamos a Scohops, seleccionamos todas las bases provenientes de los artículos, tal como lo estoy haciendo. Entonces, recordemos que ellos tienen diferentes tipos de buscadores, diferentes tipos de bibliotecas. Para nosotros va a ser totalmente aceptable todas las bibliotecas, todas las selecciones de las búsquedas. Recuerden que para Scohops una de las cosas más importantes es estar conectado para que él comience a hacer un recorderis o un almacenamiento de todas las bases de datos que nosotros estamos consultando. ¿Listo? Entonces, recordemos que siempre debemos en Scohop estar conectados. Ahora, entonces, después de esto, pues nos pedirá la clave con la que estamos registrados. Entonces, vamos a decirle que continuamos con Google Chrome y seleccionamos nuestra cuenta. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues voy a trabajar con la cuenta de la Universidad donde estudio, ya que es igual que la de la Universidad del Tolima, la que tiene pues los permisos concedidos para poder consultar esta base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces nos diría la compañera que entonces ya pues nos damos cuenta acá que cambia el estado de la cuenta, cambia el estado, ya nos muestra estar conectados, ¿listo? Entonces volvemos y hacemos una selección de todas las búsquedas y nos vamos a búsquedas para poder continuar, ¿listo? Entonces le damos continuar acá dentro de nuestras búsquedas y habíamos dicho que la palabra clave era turismo, ¿listo? Y que en su modelo pues íbamos a comenzar hacer combinaciones dependiendo del tipo de investigación que cada uno tuviera, ¿listo?
Entonces, ahí, acá nos está mostrando que tiene un total de 701.333 resultados. Entonces, hacíamos el filtro, le decíamos que iba a ser solo textos completos. Entonces, él comienza a hacer el filtro. Le íbamos a decir que esos textos de filtro fueran exclusivamente, miramos, el idioma que solo exclusivamente fueran en inglés. ¿Listo? Y a pesar de que entonces íbamos a decirle que nos seleccionara solo artículos que tuviera, que fueran producto de revistas. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar acá publicaciones de revistas. ¿Listo? Filtrándonos a 76.322. Bueno, entonces vemos acá que tenemos número de revistas. Recordemos que de EBSCOhost, la base de datos, se muestra en diferentes paginaciones. Entonces seleccionábamos acá que queríamos ver 50 resultados por cada uno de los filtros que hiciéramos. ¿Listo? Y entonces íbamos a comenzar a compartir en nuestra carpeta, que vamos a llamar acá turismo, pues todos los archivos que íbamos condensando. Hasta ahí creo que ya lo hemos visto. Vamos a revisar la carpeta por si de pronto habíamos visto la creación de una nueva carpeta. Entonces, recuerden, nos vamos por este icono que tenemos acá. Entonces, le damos nuestro título. Entonces, le vamos a dar turismo. Clase 2. Listo, podemos seleccionar una carpeta o podemos que esta sea una carpeta indiferente. Listo, entonces, turismo clase número 2, le damos guardar. Listo. Y vemos en esta parte que nos ha creado obviamente una carpeta llamada turismo clase 2. Listo. Entonces, nos regresamos a nuestra búsqueda, ¿sí? Y una vez nos regresamos a nuestra búsqueda, pues vamos a ver los artículos que él ya había filtrado. ¿Listo? Habíamos dicho entonces que en el orden de las páginas íbamos a seleccionar que tuviera 50 páginas que le íbamos a aplicar y que cada una de esas páginas pues nos iba a mostrar los resultados más relevantes con respecto a esos artículos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar exactamente cómo nos los está mostrando. Nos los está mostrando las primeras 50 búsquedas, nos las está mostrando en la página 1. Entonces, en la página 2, página 3 y así secuencialmente hasta la página N, que es donde se terminan todos los elementos que debemos darle dentro de nuestra página. Una de las cosas importantes de EBSCOhost es que es la creación de las carpetas y después de que creamos las carpetas, pues comenzamos a almacenar estos artículos que estamos consultando para nuestra vigilancia tecnológica, que es el insumo principal para el escenario prospectivo. ¿Listo? Realmente un segundito que Elena no se ha podido conectar. A ver. Pues esperen a ver, les comparto otra vez el link porque no sé por qué no los deja conectarse. Bueno, mientras abre el WhatsApp, entonces continuamos con el ejercicio de nuestra búsqueda. ¿Listo? Y entonces nos vamos acá a la pestaña de compartir y le decimos que nos comparta los resultados de 1 a 50. ¿Listo? Y nos va a preguntar en qué carpeta. Le vamos a decir que es la carpeta que se llama turismo número 2. Entonces, de estar por acá. Turismo clase 2. ¿Listo? Después procederemos a la carpeta número, a la página número 2. ¿Listo? Donde tendremos la posibilidad de encontrar los artículos del 50 al 100. ¿Listo? Y haremos exactamente la misma actividad que haremos o que hemos hecho con respecto al resto de los artículos. ¿Listo? Entonces nos vamos a compartir, le decimos que nos comparta esos 50 artículos. Recordemos que acá debemos siempre seleccionar la relevancia, entendiéndose que son los artículos con más citas dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces nos vamos a clase turismo 2, vamos a grabar 3 páginas y después hacemos el análisis de las palabras claves basadas en el abstract y en los títulos, que es lo que nos permite hacer EBSCOhost. ¿Listo?
con esto concluyamos el primer ejercicio que ustedes tienen que tener terminado en su trabajo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ya estamos en la página 3, le damos nuevamente añadir resultados. Entonces, le decimos que nos añada nuevamente los resultados de la 101 a la 110. Listo. Ahora, entonces, vamos a mirar exactamente, hasta el momento, pues la idea es que ustedes descarguen, como les decía, mínimo 150 artículos de esta plataforma para exactamente ver cuántos artículos tenemos. Como vemos acá, pues tenemos en total 140 artículos consignados. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, los tenemos consignados dentro de la mayor relevancia posible. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ese momento, entonces, es compartirlos y ya que hemos verificado, pues vamos a hacer su exportación. ¿Listo? Entonces, seleccionamos todos nuestros artículos de la página 1, de la página 2 y de la página 3. ¿Listo? Entonces, para verificar que efectivamente nos esté señalando todos nuestros artículos. En total, 150 artículos de los más relevantes en esta plataforma. ¿Listo? Entonces, acá nos vamos a exportar. ¿Sí? Entonces, nos vamos a esta pestañita que está acá. Y en exportar, pues vamos a escoger nuestro tipo de artículo que vamos a analizar. Recordemos que nosotros generalmente estamos utilizando formato RISC, que es Research International System. Entonces, es la forma más general para la administración de cada uno de los archivos que tenemos dentro de nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, le damos RIPS y después le damos guardar. ¿Vale? Entonces, para que él nos muestre efectivamente el guardado de estos 140 artículos que tenemos. ¿Listo? Hasta el momento creo que no hay ninguna duda. Esto, como les dije, lo vimos en la clase que estuvimos en clase. Entonces, pues, les quería hacer solo como recordarles para los que de pronto hubieran tenido algún inconveniente, pues, recordaran cómo era que se manejaba esa plataforma. ¿Listo? Vemos acá que nos está llamando un delivery, que EBSCOPS nos llama un delivery 12 en formato RISC, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, pues, obviamente tenemos que saber exactamente dónde nos lo está buscando para tener un total manejo de nuestro artículo. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro BuzzBeaver, que es el graficador por excelencia que tenemos. ¿Listo? Entonces, por acá yo lo tengo. Voy a copiar un momentico nuevamente el enlace a los compañeros, a ver si de pronto por este lado se pueden conectar mejor. ¿Listo? Entonces, recordemos, BuzzBeaver es una plataforma que nos ayuda con la graficación de los esquemas generales de los buscadores cienciométricos y bibliométricos que tenemos dentro de la estructura de manejo de la plataforma. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, yo cierro este chat. Y entonces comenzamos. Entonces recuerden que nos vamos a la pestaña File, ¿sí? Como la tenemos acá. Nos vamos a crear un mapa de estructura. Seleccionamos, nos da la opción de crear un mapa basado en una red de datos o nos da una opción de crear un mapa basado en datos bibliométricos. Seleccionamos la segunda opción, ¿listo? Y le damos continuar. Bueno, ahora lo que nos pregunta es qué tipo de formato estamos utilizando. Recordemos que pues estamos utilizando un formato de tipo RISC, ¿listo? Entonces lo vamos a utilizar, pues lo vemos acá perfectamente claro que es un formato de manejo de archivo. Entonces seleccionamos el RISC como alternativa, ¿listo? Acá nos está diciendo que pues aparte del RISC nos da la posibilidad de cargarlo en EndNote o en RedWork o bueno, alguno de esos formatos. Pues como nosotros ya lo descargamos en ese formato, pues ya tenemos ese elemento ahí, ¿listo? Entonces, recordemos que se llamaba delivery, entonces lo buscamos acá en descargas, ¿listo? Y se llamaba delivery, por acá, por la D, se llamaba delivery, por acá está. Están las descargas de Scopus, delivery 19, ¿me recuerdan? O creo que era el 19. Para los que... Sí, sí era ese. Sí, delivery 12. ¿Listo? Entonces por acá voy a ver un delivery
que sea el delivery 12, ¿listo? Entonces busquémoslo por acá. Delivery 10. Bueno, busquémoslo por acá, este es cero formato RIS. Y este va a ser el archivo que nos va a servir para la tabulación o para la graficación de nuestro mapa de estructura que tenemos. Entonces tenemos el delivery 12 acá, entonces le damos OK. Listo, ese será pues nuestro archivo que trabajaremos. Nos vamos a concurrencia, recordemos que el PostViewer nos da la posibilidad de hacer análisis de concurrencia tanto de autores, lo que significa el trabajo en equipo que se están haciendo dentro de los autores de la perspectiva que estamos haciendo dentro de nuestro análisis. O por el contrario, nos puede hacer un análisis de keywords o de palabras clave. Listo, nosotros seleccionamos la segunda opción. Listo. Les íbamos a enseñar cómo se cargaba el Thesaurus para recordarles que el Thesaurus generalmente se utiliza para eliminar palabras que se encuentren ambiguas dentro de un análisis de keywords, como sinónimos, como antónimos, como países, como acrónimos, que de pronto pueden dispersar un poco nuestro análisis de la tarea. ¿Listo? Entonces, nos está diciendo que pues es una búsqueda muy pequeña en cuanto a palabras claves. Entonces, vamos a mirar con dos concurrencias y vamos a mirar que nos ha seleccionado todos estos elementos. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el Thesaurus? Como vemos en esta parte de acá, pues vemos que está la palabra turismo y la palabra turismo con asterisco, ¿listo? Entonces, pues básicamente es la misma palabra, lo único es que está escrita distinto. Entonces, dentro del Thesaurus yo lo descargo en Excel y lo que hago es decirle que reemplace esta palabra turismo por esta o esta al contrario, ¿listo? No me interesa países como Sudamérica, como Sudáfrica, ni menos Indonesia, ¿listo? Entonces, pues no las voy a contemplar porque pues no hacen parte de mi análisis. Y le damos finalizar, ¿listo? Entonces vamos a ver obviamente nuestro esquema, cómo se está manejando. Tenemos dentro del esquema la primera red, lo primero que analizamos acá es en cuántos clústeres los está dividiendo, pues nos dice que encuentra correlación en 25 ítems y lo divide en 5 clústeres, o sea, el primer clúster será este, el segundo clúster será este con estas palabras, el tercer clúster será este que tenemos acá, el cuarto este que tenemos acá y el quinto este, ¿listo? Y él los comienza a distinguir por colores, entonces tenemos el clúster amarillo, tenemos el clúster azul, tenemos el clúster rojo, tenemos el clúster violeta y tenemos el clúster verde, ¿listo? O este que se encuentra por aquí. Entonces, cada vez que nos vamos ubicando dentro de nuestro plano, pues nos va mostrando las palabras que se encuentran relacionadas con ese clúster. Entonces, vemos que la palabra turismo, con un asterisco al inicial, pues se relaciona con participación, con sostenibilidad, perdón, con sostenibilidad, con desarrollo de las comunidades, ecoturismo y así sucesivamente. ¿Listo? Pero si nos vamos a un clúster basado más en turismo comunitario, entonces pues nos vemos más relacionados con desarrollo sostenible, participación, análisis de temáticas, sostenibilidad, turismo con base comunitaria, turismo comunitario, todas esas relaciones. ¿Listo? Esta pues será la gráfica que ustedes tendrán que tener en su trabajo para poder pues hacer el análisis de densidad y el análisis de correlación de las palabras claves. ¿Listo? Tendremos entonces el progreso de este análisis de las palabras keywords, de las palabras claves en función del tiempo. Entonces vemos que pasó de unos términos como más azules en el 2016, que era como desarrollo de comunidades y el mismo turismo, pasó a un análisis un poco más moderno, de análisis de turismo sostenible, de atracciones de turismo, participaciones, ¿listo? Vemos dos cosas muy importantes acá. ¿Cómo se conocía el turismo en el 2016? Se conocía como turismo, fue progresando hasta ya comenzar a dividirse en turismo comunitario, turismo sexual, turismo de salud, turismo de belleza. Bueno, entonces en este vemos cómo va significativamente evolucionando este término hasta encontrar con palabras como ecoturismo, palabras como desarrollo cultural y del entorno, como atractivos turismo, como parques y reservas, como participación turística y pues la más importante es turismo sostenible. ¿Listo? Y vemos nuestro mapa de densidad de calor, donde vemos que sin duda dentro de esta búsqueda que estamos haciendo acá, pues el turismo comunitario, que es la primera parte,
pues roba un papel fundamental. También la palabra turismo en sus dos expresiones, ¿listo? Como les digo, esto con el tesauro la podríamos haber eliminado para que no tuviéramos esa posibilidad de ver dos palabras que significan lo mismo, pero solo las agrupa con un asterisco, las separa con un asterisco. Tenemos turismo comunitario como sus dos sinónimos, tanto en español como en inglés. Pero si vemos acá, una de las cosas importantes que les manifestaba en clase es el desarrollo de las palabras claves en función del tiempo. Si vemos, como lo vimos en el esquema anterior, antes la palabra turismo comunitario se manejaba más desde la estructura del community tourism, pero vemos que las últimas evoluciones o los últimos conceptos que se han escrito con respecto a este, pues están más dados como al concepto de turismo basado o community-based tourism, ¿listo? Entonces, vemos que, como les explicaba en la investigación preliminar que yo había hecho, pues yo entendía que se decía community tourism, pero vimos en la nueva citación bibliográfica del análisis de prospectiva que estamos haciendo, pues que esa palabra ya no se utiliza, ¿sí? Se utilizó tal vez hace más o menos 10 años, entonces pues ya migra a los autores que están consultando más sobre el término nuevo del turismo comunitario. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto al primer buscador y la primera parte del trabajo que ustedes deben hacer? Profe, yo tengo bueno, como para aclarar, esto último que el profe está presentando, ¿es la nube de palabras? No, este es el análisis de concurrencia que hacemos en VozBeaver. La nube de palabras la vimos en Atlas-T, ¿listo? No sé si de pronto es que me estás confundiendo los términos o de pronto, o eso es lo que me quieres preguntar. No, lo que pasa es que yo no había visto esta parte, tal vez el profe lo explicó en la clase pasada y yo no pude estar. Ah, ok, sí, esa. Entonces, recordemos que la nube de palabras es un análisis que se hace estructural a los documentos. Entonces, lo que veíamos de pronto la clase anterior era, no, la primera clase era que Atlas-T es un software que nos da la posibilidad de tomar todos los documentos que tú le quieras cargar, 5, 10, 20, 100 documentos, y él te comienza a hacer un análisis de las palabras que más encuentra repetidas dentro de esos documentos, pero dentro del total de los documentos. ¿Listo? Y eso lo manejamos con la nube de palabras, que era lo que mencionabas ahorita, pero bajo el software de Atlas-T. Esa fue la primera parte del trabajo y esa es la primera parte de la prospectiva. ¿Listo? En esta parte ya estamos haciendo un poco un análisis más de concurrencia de las palabras en cuanto a los textos, los títulos, los abstracts o lo que también se conoce como resumen y dentro de los documentos en alguna estructura. Por eso es que ustedes deben terminar el trabajo haciendo la búsqueda del mismo concepto que ustedes están trabajando, construcción, mercadotecnia, finanzas, bueno, dependiendo del sector que les haya correspondido, y por medio de ese hacen un análisis de concurrencia dentro de las palabras que se van evolucionando dentro de los conceptos de las búsquedas que ustedes están haciendo. Entonces, para esto utilizamos un software que se llama VozBeaver, que es el que estás viendo en pantalla, y él lo que nos hace es como unos diagramas de red, ¿listo? Con respecto a la evolución del concepto en función del tiempo y el concepto en función de digamos, de la ocurrencia que se está dando dentro de los textos o dentro de los elementos que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, esta pues es la parte que vimos en la primera clase. En la segunda clase, en la clase que no pudiste estar. ¿Listo? Entonces, para que de todas formas revisen nuevamente el video, pues acá les estoy explicando parte de lo que ya habíamos visto en la primera clase, la clase anterior a la que no pudiste asistir, ¿vale? Bueno, entonces, otro buscador que les quiero enseñar es el IEEE, ¿listo? Entonces, el IEEE es un buscador muy ingenieril, es un buscador diseñado generalmente para las ciencias puras y exactas. Se los quiero enseñar como ejercicio puntual, no necesitan incluirlo a menos de que su tema sea construcción, su tema sea, bueno, algún campo de esa área, pero pues digamos que es mundialmente muy conocido, ¿listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a graficar a ver cómo nos va dando la nube de correlaciones. Recordemos que el trabajo, lo más importante, más que la parte operativa de lo que estoy haciendo, es encontrar las relaciones entre las búsquedas que se dan dentro de las bases de datos. ¿Qué significa eso? Que yo debo comparar IEEE con EBSCOhops, con Scopus, con Web of Science y mirar por qué en unos
pues se me está dando la concurrencia dentro de palabras distintas a otro escenario. ¿Listo? Que era la discusión que teníamos en la clase anterior. Regálame un segundito, por favor. Bueno, entonces acabamos de hacer exactamente el mismo procedimiento que acabamos de hacer dentro de ExpoHubs, ¿listo? Entonces, lo vamos a hacer exactamente de la misma forma. Entonces, recordemos tratar en lo posible de que siempre estemos conectados a las plataformas con el fin de que, uno, nos guarda una recordación de las palabras que estamos haciendo, y dos, pues de que él reconozca que efectivamente estábamos haciendo una búsqueda dentro de una plataforma con un permiso autorizado dentro de la plataforma. Listo, acabamos de seleccionar el término turismo, igual que como lo hicimos en el otro, pues unos escogerán construcción, otros escogerán banca. Acá nos ha encontrado pues básicamente 5.455 siempre, es de los buscadores que menos resultados encuentre, por eso mismo que les digo, porque pues tiene esa particularidad que generalmente es como muy de ciencias ingenieriles, muy dado a la electrónica, a la electricidad, a la ciencia de los computadores, más que a temas humanísticos como el que estamos buscando. Listo, nos está mostrando que de esas hay 5.003 conferencias, solo 352, 51 artículos de revista. Entonces, pues vamos a decirle que solo necesitamos ese tipo de artículos. ¿Listo? Entonces, recordemos que siempre él no lo debe marcar, pues le vamos a decir que uno, que nos muestre de a 100 y que la relevancia nos la muestre basada en el análisis de relevancia. ¿Listo? Que es básicamente el mismo filtro que hemos utilizado durante todos los escenarios. Entonces ya vemos acá que nos da, digamos que de los más citados, de los papers más citados, que será pues el concepto que utilizaremos, teniendo en cuenta que con eso pues estamos teniendo en cuenta que son los autores o los artículos más importantes dentro del ranking de los que les está mostrando. ¿Listo? Entonces, pues ya vemos, nos está mostrando los 351 artículos. Ya le dijimos que nos mostrará de a 100 páginas y vamos entonces a comenzar a seleccionar todos los documentos que se encuentren dentro de las páginas. Por eso nos vamos a esta opción que se llama seleccionar todas las páginas. ¿Listo? Y entonces, una vez seleccionar todas las páginas, si necesitamos cargar más, pues preseleccionamos y seleccionamos de nuevo. ¿Listo? Entonces, pues acá tenemos los primeros 100 artículos seleccionados, como podemos ver acá. ¿Listo? Entonces, para nosotros, pues vamos a mirar en la página 2, ¿listo? Para ver si ya me lo seleccionó, si me está mostrando una relación de selección dentro de esos artículos, ¿listo? Y lo que hacemos, pues obviamente, es hacer una exportación de estos datos, ¿listo? Entonces seleccionamos todos. Y ya una vez seleccionamos, pues el resto ya tenemos por lo menos los suficientes artículos que necesitamos para poder trabajar, ¿listo? Entonces nos vamos a la parte de arriba y encontramos pues la pestaña exportar. ¿Listo? Una vez pues encontramos la pestaña de exportar, pues le decimos que queremos exportar por lo menos todos los artículos. ¿En qué formato? Pues él me está mostrando diferentes tipos de formatos, ¿no? Me está diciendo que si quiero lo descargo 100 resultados en CBS o lo puedo descargar en texto plano o en Bibliometrics Text o en RISC. Solo la citación y los abstracts, entonces le vamos a decir que por favor no lo descargue en RISC, que es el formato del Research International System, que es básicamente el que estamos utilizando y que necesitamos no solo los índices de citación, ¿sí? Sino también necesitamos las citaciones y los abstracts. ¿Listo? Entonces le damos exportar y él comienza a hacer una exportación de todos nuestros artículos. ¿Listo? Entonces acá estamos viendo que nos lo está descargando como IEEE Exportations citaciones, y entonces pues vamos a crear nuestro mapa para poder ver el análisis de abstract y el análisis. Quiero mirar es cómo se llama ese artículo para poderlo encontrar bien cuando se llama
nos muestra que es la fecha de hoy, 20 de julio del 2027 a las 21:41. ¿Listo? Entonces, pues así se llamará nuestro artículo. ¿Listo? Entonces, nos vamos nuevamente, entonces hacemos creamos un mapa basado en texto. ¿Listo? Entonces, pues seleccionamos la primera opción. ¿Listo? Crear mapa basado en texto de data. Entonces, este que tenemos acá. Pegarle un segundito. Entonces seleccionamos la tercera opción y nos vamos a Next. Pues acá seleccionamos que no viene de VosBeaver, que no viene de Web of Time, de Scopus, de Dimension, de PubMed, porque estamos trabajando IEEE, pero si viene en formato RIS, como lo vemos acá, y le damos seleccionar. ¿Listo? Entonces recordamos nuestro archivo, cómo se llama, entonces buscamos acá en descargas, pensaré que es de los últimos, 20 de julio, por acá debe estar, 20 de julio debe ser 20 de julio, será este que tenemos acá, 20 de julio a las 21:41. ¿Listo? Este es nuestro artículo, le damos siguiente, le decimos que por favor seleccione los títulos y los abstract, ¿listo? Y le damos entonces siguiente, ¿listo? Entonces él comienza a hacer una extracción de las palabras claves que tenemos dentro de los títulos y los abstract dentro de él. Nos está pidiendo que si lo va a hacer binaria counting o full counting. Recuerden la diferencia. Binaria es que comienza a hacer una proporcionalidad en cuanto al total de las palabras y su aparición frente a ese total. ¿Listo? Entonces, si son 100 palabras, entonces si comunidad aparece 50 veces, entonces corresponderá a 50% del total de la ocurrencia. Pero nosotros le damos pues que nos las cuente de forma indistinta o que nos las cuente de forma de build counting. ¿Listo? Nos está mostrando que existen 10 correlaciones. Vamos a darle a 7 o 6, dependiendo. Lo que buscamos es que este número de términos pues, de relación sea un número bastante interesante para poderlo analizar. ¿Listo? Pues acá tenemos diferentes tipos de palabras. Acá vemos la ocurrencia. Y pues, como les digo, con el análisis de tesauros o dentro del análisis que podemos hacer acá, pues podemos ir deseleccionando algunas palabras que ya sabemos que no forman parte pues, de la investigación que estamos tomando. Por ejemplo, nos interesan los países, porque pues igual no son análisis de contexto. La palabra artículo, pues ya sabemos que forma parte la palabra término de las palabras que más se repiten. Entonces, estudio tampoco nos interesa, análisis tampoco nos interesa y así sucesivamente, ¿listo? Y esta pues será la nube de palabras que nos está mostrando esa plataforma con respecto al concepto de turismo, ¿listo? Miramos acá, hacemos un análisis de los ítems, nos dice que nos lo está separando en 7 clusters, ¿listo? Seleccionados de esta forma y pues mostrados en diferentes colores, ¿no? Entonces, como lo veíamos ahorita, vemos un clúster rojo con su centro en región, vemos un clúster un poco más grande, un clúster verde por este lado, vemos un clúster más amarillo, vemos un clúster violeta que se asoma por este lado, ¿listo? Y la concurrencia que se está dando. Entonces, por ejemplo, estamos viendo tecnología relacionada con investigación, con turismo, con redes, con energía. Vemos un concepto de imagen como más dado a las investigaciones, a las tecnologías, a las perspectivas. Y vemos un clúster un poco más azul, como seleccionando más como las variables de atracción del turismo como factor de atracción o como factor de escala o tráfico de relaciones que se está manejando acá. Nos vamos al Overbay. Vemos cómo el concepto está evolucionando hasta el 2020. Se está hablando más en el 2020 de redes, de aspectos de redes. Estamos hablando un poco más de energías, de eficiencias. Anterior a ese, pues se hablaba un poquito más de concepto de imagen en turismo, de investigación en turismo, del turismo en sí o del turista en sí. Y por último, pues vemos los mapas de densidad que se están dando dentro de este tipo de análisis de turismo. Entonces estamos viendo que está más dado como hacia las redes, más hacia los elementos, hacia los, ¿cómo se dice eso? Hacia los furniture, es como las instalaciones, como esos elementos que están dentro de las instalaciones, pero sin desconocer la tecnología y la imagen como elemento fundamental del turismo. ¿Listo? Pues
Acá vemos diferentes conceptos un poco más pequeños como atracción en turismo, como imagen del turismo y aspectos del contexto. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces con eso pues terminamos IEEE. Recuerden que lo más importante dentro del análisis de prospectiva que ustedes deben hacer es identificar la diferencia entre este y el que acabamos de hacer. Vemos que aún no han aparecido términos como COVID, no han aparecido términos como SARS-CoV, como destinos, digamos que lo veíamos en la clase anterior, que eran repetitivos y que aparecían en función del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos por acá al segundo buscador. Ya hemos evacuado lo que es IEEE, lo que es Scopus. Nos vamos entonces a Scopus. En Scopus, pues ese fue el primero que vimos en clase. Se los voy a recordar para que ustedes tengan la posibilidad o nuevamente de ver cómo es que se hace en Scopus. Recordemos que pues siempre tenemos que, igual que en todos, estar logueados desde nuestra clave de la Universidad del Tolima, de la clave a la institución a la que pertenece, y acá debemos seleccionar pues todos los títulos, ¿listo? Para que nos muestre pues todos los conceptos que guarde con respecto a artículos relacionados con ese, ¿listo? Entonces, volvemos a buscar el concepto de turismo, ¿listo? Obviamente cuando dejamos de perder la relación entre los elementos de la base de datos, pues encontramos muchísimos artículos. Pues acá me está encontrando 411.485, pero acá pues Scopus nos da la posibilidad de hacer un filtro. Les decimos que solo artículos que sean de libre acceso, solo artículos que pertenezcan a revistas, como lo vemos acá, artículos que se encuentren en fase final. Recordemos que las revistas tienen la posibilidad de poder publicar revisiones parciales a artículos, por eso vemos esta pestaña que se llama artículos en procesos. Por último, vamos a escoger el idioma, ¿listo? Entonces, para que sean solo relacionados con esta temática, ¿listo? Entonces, le vamos a dar que nos limite a esos conceptos que tenemos y vamos a ver que efectivamente con respecto a turismo, pues nos sigue dando 89.642 artículos, que pues obviamente es un número bastante grande, ¿listo? Que pues es posible que no los trabajemos. Recordemos acá que vamos a escoger los más citados de los artículos, ¿listo? Tal como me lo está mostrando acá. Y pues vamos a exportar la cantidad que nos permita trabajar dentro de Scopus, ¿listo? Entonces Scopus nos da la posibilidad de buscar también archivos dentro del formato CBS, ¿listo? Entonces, para trabajar, podemos trabajar desde cualquier artículo porque pues VozBeaver pues nos da la posibilidad de trabajarlo directamente a archivos descargados desde VozBeaver, ¿listo? Entonces le damos seleccionar a todos nuestros artículos, listo, podemos descargar desde RISC igual, o podemos descargar desde CBS, listo, entonces vamos a seleccionar descargarlos desde CBS, listo. ¿Por qué no desde RISC? Porque como les digo, como ahorita que nos demos cuenta dentro de las categorías, pues ya nos damos una idea de que VozBeaver ya tiene un punto a favor o un punto relacional con respecto a este. Bueno, de acá pues realmente solo me interesan pues los primeros conceptos, ¿listo? Entonces, para eso pues elimino todas estas partes. Acá no me interesa el ID del autor, no me interesa el ID, solo me interesan estos factores que están acá, el DOI tampoco me interesa, si es de Open Access tampoco, y pues el volumen de la página tampoco, porque estoy haciendo ese análisis de palabras claves. ¿Listo? Voy a darle a seleccionar acá Abstract y lo vamos a descargar. ¿Listo? Entonces recordemos que si queremos más de 2.000 artículos, pues no lo enviará al correo. Si lo queremos solo 2.000 de los primeros artículos, pues él no lo descarga automáticamente. En este caso, pues vamos a trabajar solo los primeros artículos, entonces nos va a hacer una descarga sistemática de los primeros 2.000 artículos, ¿listo? Entonces, una vez termine de exportar, pues lo veremos en nuestra pestaña descarga, como se está viendo acá, y pues ya sabemos que se llama Scopus 24, ¿listo? Entonces,
Recordemos que si queremos más de 2000 artículos para analizar, entonces ya le damos nuestro correo electrónico y él cuando pues termina de migrar la cantidad de artículos que tenemos, pues él nos lo va a enviar como un link de descarga. ¿Listo? Entonces, descargamos nuestro archivo y pues nos vamos a BuzzBeaver para hacer nuestro análisis de keywords. ¿Listo? Esperemos que termine de descargar y ya ahí hacemos nuestro análisis de BuzzBeaver. Está un poquito demorada la descarga. Vamos de todas formas a hacerlo con cualquiera de los archivos que hemos trabajado en BuzzBeaver. Entonces nos vamos acá, vamos a crear un mapa un mapa de análisis de correlación. Entonces vamos a seleccionar la primera opción, ¿listo? Perdón, vamos a seleccionar esta opción basada en análisis bibliométrico y nos damos acá cuenta que nos está mostrando que él tiene una afiliación directa con Scopus, con Web of Science, con Dimensional PubMed. Entonces, pues que de ahí podemos técnicamente descargarlo. Entonces le vamos a decir que es Scopus, pues descargamos un archivo que se llama Scopus cualquiera. A ver si Scopus ya nos... Acá tenemos pues varias descargas de Scopus. El que tenemos es de Scopus 24. ¿Listo? Y le damos siguiente. En este análisis pues, de concurrencia nos está mostrando una particularidad y es con respecto al análisis de concurrencia. Si nosotros nos damos cuenta, no nos está permitiendo hacer un análisis de concurrencia de palabras claves, ¿listo? Este generalmente se los quería enseñar para que ustedes se dieran cuenta que podemos hacer también análisis de autores, como lo vemos acá, pero como nuestro análisis es de concurrencia, pues necesitamos básicamente descargarlo en un formato RISC, como lo teníamos dentro de nuestro formato, ¿listo? Pero la mayoría o en lo general, pues lo descargamos dentro de un formato CBS, ¿listo? Entonces vamos a descargarlo en formato RISC para que nos dé la posibilidad de hacer análisis de concurrencias por palabras claves, ¿listo? Entonces vamos a mirar que nos está descargando el archivo RISC y a pesar de que tenga un análisis de concurrencia, pues nos está mostrando que no nos está permitiendo hacer análisis de palabras claves. ¿Listo? Entonces nos devolvemos a nuestra plataforma y le decimos que vamos a trabajar un archivo RISC. ¿Listo? Entonces acá tenemos un archivo RISC. Obviamente este fue el que hicimos en la clase pasada. Entonces él lo descarga con un nombre que se llama Scopus. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar este Scopus 5 para mirar el análisis de concurrencia. ¿Listo? Entonces vemos que ahora cuando hacemos análisis de concurrencia acá, pues claro, nos lo permite hacer por autor, pero también nos lo permite hacer por palabras claves, que es como lo estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, claro, es mucho más recomendable trabajarlo por CBS si vamos a hacer análisis de autor, pero como en nuestro caso lo estamos haciendo por análisis de keywords, entonces vamos a trabajar análisis de RISC. ¿Listo? Le damos que queremos un poquito más de concurrencias, más de 7, pensaría que de pronto más de 10, y le damos siguiente. Acá obviamente podemos descargarlo, trabajarlo en Word, bueno, básicamente podemos ver diferentes elementos. Quiero esperar un poco porque esa descarga que les estaba mostrando corresponde a otro tema. Entonces, miramos a ver si ya lo terminé de descargar. Sí, RISC 6 corresponde a Lean Manufacturing, entonces es posible que nos vaya obviamente a dar unas palabras totalmente distintas de las que estamos buscando, ¿listo? Entonces vamos a darle acá. Un segundo, yo miro qué está pasando por acá. Listo, entonces hemos dicho que se llama RISC Scopus 6. RISC. Listo, títulos y apps.
Y pues comienza a sustraer los términos claves dentro de ese concepto que estamos manejando ahí dentro de la plataforma. ¿Listo? Mientras él termina de cargar nuestro análisis de Scopus, entonces, pues vamos mirando a ver qué. Listo, entonces full counting y vamos a ver cómo nos está generando nuestro mapa de términos claves. ¿Listo? Listo, bueno, vemos acá pues que nos está mostrando unas correlaciones entre unas palabras frente a otras. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, dentro de lo que estamos viendo, pues mire, estamos viendo un poco más dispersa. Quiero mostrarles acá, miremoslo acá, los está separando en 8 clústeres, porque son 226 términos, pero estamos viendo clústeres un poco más grandes, un poco más repetitivos dentro del esquema. Quiero bajar un poquito acá los círculos para que no vean como tan grandes. Pero algo muy particular es que estos clústeres están dando más como a tendencias un poco más modernas, ¿no? Crecimiento económico, ingresos, hipótesis, pero el que más me llama la atención es este de COVID, si lo ven, que está más como hacia la tendencia de los conceptos modernos, ¿listo? Y está haciendo un match con el clúster rojo, y lo estamos viendo desde esta parte de acá, que se está analizando más como las intenciones de consumo, el marketing, ¿sí? Relacionado mucho con la palabra que encontramos acá, que quiero que la vean, que es, que está apareciendo en Scopus, ¿sí? Y es COVID. Obviamente, si vamos cogiendo un poco más de experticia en el manejo de estos análisis de perspectiva, pues nos vamos a dar cuenta que esa palabra COVID, pues, apareció en los últimos conceptos después del 2019. ¿Sí? Antes, pues, la investigación estaba dando como más a analizar el cliente, analizar el turista, analizar los escenarios de turismo, pero ya cuando vemos más una evolución más hacia el 2016, pues ya vemos tendencias como COVID, como crisis, como hospitales, como análisis de salubridad, como lo vemos acá, ¿listo? Y pues por una parte acá vemos un poco más el turismo dado desde el punto ambiental, ¿no? Con los crecimientos económicos relacionados con un poco más las emisiones de dióxido de carbono y renovación de recursos. ¿Listo? Bueno, entonces con ese pues ya terminamos Scopus. Igual, volví y les digo, ustedes lo que tienen que hacer es revisar una vez comiencen recuerden, ustedes descargan estas imágenes y las comienzan a guardar dentro de su archivo para que les quede como parte del trabajo y comienzan a analizar esta gráfica frente a todos los 5 buscadores para que vayan analizando cómo se comporta esta frente a los otros buscadores. ¿Listo? Después hacen un análisis de las overlay en función del tiempo, como lo estoy haciendo, frente a los 5 buscadores, y después los análisis de densidad frente a los 5 buscadores. ¿Listo? Para que puedan encontrar una relación directamente o inversamente proporcional entre los buscadores y los mapas de calor, los mapas de densidad o los mapas de evolución del concepto. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? Profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Profe, hablabas de 5 buscadores. Tengo Scopus, IEEE y EBSCOhost. ¿Cuáles son los otros 2? Entonces, Lens, Dimension y Web of Science. ¿Eso ya los vimos? ¿Los otros dos? No, eso vamos a los 3 primeros. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, retomando, profe, lo importante pues es la parte mecánica de ingresar a la palabra clave, sí. Pero lo más importante es poder analizar los mapas de densidad, los análisis de correlación y de concurrencia entre los buscadores, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, les decía en muchachos, vemos que no, porque estamos viendo la aparición de COVID en Scopus, pero no la hemos visto ni en AAA ni en Scopus, ¿listo? Entonces, pero vemos unas muy concurridas. Entonces, por ejemplo, lo que es turismo, lo que es el turista en sí, las necesidades, lo que es el concepto de hospitality, ese concepto que abarca todo lo que tiene que ver con escenarios de entretenimiento, pero hasta ahorita vemos el concepto COVID, ¿no? Entonces, pues tenemos que comenzar a hacer una relación entre por qué en unos está evolucionando el concepto más que en otros. Y el punto es que en por ejemplo, si lo vamos a ver un poco dentro del mapa de calor, pues COVID tiene importancia, tiene relevancia, ¿sí? Diferente a palabras como productos verdes, que pues realmente no es una palabra que robe mucho del mapa de calor. Y si nosotros lo hacemos un poquito más grande, pues vamos a ver cómo realmente se está evolucionando los conceptos. Si hacemos los esquemas un poquito más grandes, pues vemos cómo están creciendo en función de los otros términos, ¿no? Entonces, está la palabra COVID, obviamente pues en turismo está intención de consumo, el cliente, los países, los gustos, las preferencias. Vemos la palabra crisis, que está robando un papel pues importante dentro del mapa de calor, y pues como las estamos viendo acá, ¿no? Entonces acá también las podemos ver vistas desde otra escala. Entonces, miremos por ejemplo acá todas las palabras claves. Entonces, por ejemplo, análisis de territorios, de análisis de clúster, que es lo que vemos acá, pues lo vemos como muy marcado, ¿no? Pero pues vuelvo y les digo, lo importante es identificar este crecimiento en función de estas redes frente a los otros buscadores, ¿listo? Entonces, para que nos rinda un poquito, entonces pasamos al siguiente buscador. Entonces hemos evacuado lo que es IEEE, que es este que vimos acá. Hemos evacuado EBSCOhost, ¿listo? Y hemos evacuado Scopus, ¿listo? Quiero dejar los dos últimos, lo que es Dimension y lo que es Lens como últimos, porque recuerden, como les comentaba en clase, pues son de libre acceso, son buscadores mucho más poderosos. Cuando digo mucho más poderosos, quiero que se lleven en la cabeza la idea de que cuando decimos mucho más poderosos es que tienen mucha más información, ¿no? No podemos negar, por ejemplo, la potencia que tiene Google en cualquier escenario de búsqueda de información, ¿sí? Usted podría decirse que usted lo que no encuentra en Google casi que ni existe. Entonces, pues no podemos obviamente desconocer el potencial de adquisición de información, pero la pregunta es, bueno, pero de esa información, ¿qué tanta es verdadera, qué tanta es cierta, qué tanta es validada? ¿Sí? Entonces, igual que en redes sociales, encontramos información que realmente a veces, pues como que cambia el panorama de la investigación en el sentido en que, pues, no está comprobada, está sencillamente escrita por la voluntad de terceros que tal vez no son los más idóneos para pues, publicar información que es de consumo masivo, ¿sí? Lo veíamos mucho en las formas de mitigación del COVID. Cuando me refiero a las formas de mitigación de COVID, pues me refiero más como a los tratamientos que se daban. Pues vimos mucho manejo de cloro y ese tipo de cosas que al final la ciencia dijo, mire, dejen de creer tanto en lo que dicen las redes sociales, lo que ustedes van encontrando por ahí, porque pues no todo le sirve a todo el mundo, todos los organismos son distintos.
y en función de eso, pues usted no puede estar tomando cloro, ¿sí? Porque pues ya la ciencia ha dicho que el cloro es altamente tóxico para el cuerpo. ¿Listo? ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a darles a entender que de pronto mucha de la información que ustedes consultan, pues es interesante, ¿sí? Tiene cierto arraigo investigativo, o más que investigativo, como validado por la misma experticia. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, sí, puede que la experiencia de X o Y personaje le haya servido para el desarrollo de cualquier solución a un problema, pero no significa que sea la solución técnica general, ¿no? Entonces, vuelvo y les digo, citábamos el caso del cloro, que fue un caso pues muy particular en cuanto a las diferentes soluciones que el mundo entero estaba tratando de buscar dentro de ese escenario de la mitigación, una posible cura del COVID. ¿Listo? Bueno, y ya para concluir esta idea, porque me estoy extendiendo mucho, es la validación. ¿Qué tan validado está ese conocimiento en esas plataformas? ¿Qué tan revisado está? ¿Qué tan supervisada está esa información? ¿No? Entonces, pues obviamente vemos que en Google hay mucha información que ni siquiera está arbitrada, que se deja publicar, que se deja colgar para acceso de gran cantidad de personas, pero que en ningún momento le han dicho, mire, si es verdad, si está validado. Hay expertos en ese tema que le han dicho sí, dice eso funciona o no, eso no funciona, o por el caso contrario, eso puede ser dañino para la salud. En ese orden de ideas, pues digamos que todos estos buscadores que hemos visto a la par o a la luz del análisis de la prospectiva, pues estamos viendo la evolución del conocimiento donde cada cosa que usted encuentra ahí está perfectamente validado por un equipo de expertos, se llaman jueces o pares ciegos. Perdón. Y estos pares ciegos lo que se determinan, pues son expertos en esa área, ¿sí? Donde validan si efectivamente los hallazgos de su investigación son relevantes para la ciencia, son importantes y por ser importantes entonces tienen el derecho de ser publicados en nuestras plataformas como Scopus y Triple Web of Science. Y por esa razón, pues es validado compartir, ¿listo? Entonces digamos que la diferencia entre lo que estamos viendo en uno frente a lo que estamos viendo en otro. Grandes críticas con respecto a estas plataformas que son de libre acceso, ¿sí? Y es, pues, como le decimos, que cualquier persona, pues, puede llegar de pronto a utilizar esas plataformas como mecanismo para promoción de cualquier resultado que haya encontrado dentro de cualquier escenario, ¿sí? Entonces, pues, no decimos que necesariamente tenga que ser mentira, pero por lo menos que esté validado es lo que a nosotros pues nos da la satisfacción de que efectivamente sí es una forma de poder validar esa información que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, en función de eso, regálenme un segundo, entonces ingreso a la plataforma. Para variar, Web of Science no funcionando, entonces, bueno, entonces nos vamos entonces con los últimos dos buscadores, entonces ya miramos ahorita entonces el Sevier, pero entonces déjenme busco una cosa acá en Web of Science, a ver si me lo deja trabajar sin loguearme, les pido a ustedes que por favor sí lo hagan logueándose para poder descargar toda la información que se tiene, ¿listo? Entonces les decía que Web of Science es uno de los buscadores, no, básicamente es el buscador más antiguo que hay, de los primeros, venía de la versión ISIS, que era pues un sistema que habían creado unos investigadores para la recopilación de la información a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en función de eso, pues es el más antiguo de todos y pues se puede decir que sin temor a equivocarme, tal vez es el más exigente de todos, es donde
pues digamos, los pares ciegos son mucho más exigentes en el análisis de la información que ellos quieren publicar. Entonces, pues, digamos que es como les comentaba yo, a veces como la Champions League de todos los investigadores o de todos los artículos, teniendo en cuenta que, pues ahí es donde publica, pues generalmente la gente que tiene la vanguardia en cuanto a ese escenario. ¿Listo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo, hacemos una búsqueda parcial, voy a hacerlo sin loguearme porque no me permitió, pues, ingresar dentro de mi plataforma de Web Science. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a trabajar Web of Science y miramos a ver cómo se trabaja, cómo se descarga dentro de este escenario de Web of Science. ¿Listo? Entonces, nos vamos por acá. Entonces, vamos a validar, obviamente, validamos la ecuación, exportamos en función del número de páginas. Recordemos que acá pues trabajaremos la relevancia, pero trabajaremos los más citados. ¿Listo? Entonces, citas de mayor número primero o citas desde los más, diferencia de los más altos. Quiero trabajarlo como el número de citas de mayor número. ¿Listo? Entonces, los documentos que más han sido titulados dentro de otras investigaciones, acá pues, también tenemos la posibilidad de que nos dé pues, acceso, acceso abierto a esto también, que sean solo exclusivamente artículos y sean obviamente en inglés, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar acá el idioma y que solo nos muestre que sean en inglés. A pesar de tenerlo en este orden, pues lo refinamos, recuerden, siempre que hagamos una búsqueda, pues le damos dentro de los accesos, le damos refinar para que él vaya pues añadiendo esos conceptos. Entonces le habíamos dicho que eran solo artículos, pues, artículos terminados, para que pues cumpla la condición de que estamos utilizando todos los artículos basados en todos los elementos de la lista. ¿Listo? Entonces, acá tiene una particularidad, pues se parece mucho a EBSCOhost porque pues nos toca añadirlos. ¿Listo? Entonces, pues miremos acá nos está mostrando de a cuántos artículos, de a 50. Entonces, miremos acá, máximo 50 nos muestra. Entonces, nos toca obviamente la tarea de poner a refinar estos conceptos. Quiero acá darle 31.000 para que sean de acceso directo. ¿Listo? Entonces, seleccionamos los primeros, los primeros 50. ¿Listo? Y entonces lo agregamos a la lista de documentos marcados que tenemos acá de registros marcados. ¿Listo? Y él lo comienza a agregar. ¿Listo? Entonces nos dice, lo ha añadido a una lista de ingresos. ¿Qué hacemos? Nos vamos para la página 2 y hacemos exactamente el mismo proceso. Entonces lo seleccionamos todo. Listo. Y al seleccionarlo todo, perdón, entonces lo añadimos a la lista de marcados. ¿Listo? Y pues ahí nos va diciendo que ya se han agregado varios de ellos. ¿Listo? Tenemos 630 hojas, pues obviamente no vamos a trabajar las 632 hojas, vamos a trabajar hasta acá, hasta la tercera hoja. ¿Listo? Y lo vamos a añadir a la lista para poder hacer la migración de esos conceptos. ¿Listo? Entonces, repetimos esta actividad con cada una de las páginas que queremos tener, ¿listo? Revisamos que el total de las búsquedas agregadas en la página sean exactamente iguales a las agregadas en la lista. Entonces, miramos acá nuestra lista, ¿verdad? Miramos nuestra lista de exportación, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es chequear la lista de registros marcados. Entonces, pues nos vamos a nuestra lista de registros marcados, la vemos acá. Si la ven, ya tenemos 150 artículos cargados. Podemos irla a revisar. ¿Listo? Entonces tenemos 150 documentos o artículos cargados en esa página. ¿Listo? Entonces ya una vez que seleccionamos todos estos artículos, y ya que nos hemos, pues digamos que dado cuenta que efectivamente están nuestros artículos, pues vamos a la función de exportación. ¿Listo? Y entonces, una vez tengamos esta página de exportación, pues ya podemos proceder a trabajar nuestro proceso de análisis de Word. ¿Listo? Entonces, ya le damos, se seleccionan todos los criterios, ya como lo vimos, y le damos guardar. Entonces, miramos los documentos que están acá almacenados. ¿Listo?
Entonces ya tenemos los 150 y le damos acá en exportar, ¿listo? Entonces, una vez le damos en exportar, pues decimos que añadir esto. Lo vamos a descargar obviamente en formato de texto o lo podemos importar en RISC, ¿listo? Entonces podemos seleccionar cualquiera de estos elementos que queremos pues buscar, ¿no? O que queremos. ¿Listo? Eso pues se recomienda más trabajarlo en formato sin texto para poder pues trabajarlo directamente como lo está mostrando la plataforma. ¿Listo? Entonces tenemos acá, tenemos nuestra EndNotes, tenemos RIS, tenemos bibliotecas, tenemos Excel, tenemos archivo delimitado, ¿listo? Entonces, pues vamos a seleccionar el formato que nos está recomendando acá, ¿listo? Entonces, podemos seleccionar el formato RIS o el formato Excel, ¿listo? O bibliotecas, que es cualquiera de los que queremos nosotros manejar, ¿listo? Entonces, texto sin formato. Entonces, vamos a descargarlo inicialmente en RISC, a ver si nos permite hacer esa exportación, ¿listo? Entonces, una vez, pues nos está diciendo que básicamente solo nos puede descargar de a los 150 y le vamos a decir que por favor nos agregue el formato de RISC o del abstract que tenemos seleccionado. Y nos está guardando como save, direct, entonces ese es el que trabajaremos como mapa de análisis bibliométrico. Entonces recordemos el nombre, saves direct 2. ¿Listo? Ya no lo descargó y pues acá nuevamente nos vamos a File, Create. Entonces vamos a seleccionar un mapa basado en análisis bibliométrico como lo tenemos acá. Y pues ya sabemos que lo estamos buscando desde la pestaña Web of Science, ¿listo? Entonces ya vemos que Web of Science está acá, ¿listo? Y nos vamos a esta pestañita acá de Web of Science porque tenemos Scopus, Dimension of PubMed. Entonces vamos a mirar a ver si nos permite cargarlo desde el formato RISC. Desde el formato que acabamos de descargar, ¿listo? Se llamaba acá address, save address, número 6 era, número 2. Entonces, save address test, ¿listo? Y le damos siguiente. Entonces, vemos acá nuevamente que nos está generando el mismo inconveniente en cuanto al análisis de las palabras claves. Nos permite hacer análisis de autores y concurrencia de autores, pero lamentablemente no nos está permitiendo hacer análisis de concurrencia de palabras claves, que es lo que obviamente nosotros necesitamos dentro de nuestra política. Entonces, vemos nuevamente otro impedimento para utilizar esta pestaña. Entonces, pues nos devolvemos acá al formato de RISC y le decimos que vamos a cargar un formato RISC, ¿listo? Y, ¿listo? Nosotros lo descargamos en Save 2 RISC, ¿listo? Entonces, buscamos acá nuestra última descarga como nos lo estaba mostrando, Save RISC 2. En todos los buscadores tenemos el formato RISC de una vez, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que les quería mostrar, por ejemplo, que no nos permite hacer análisis de keywords. Mira, por ejemplo, acá no tampoco nos permite hacer análisis de keywords, solo nos está permitiendo hacer, a pesar de que estemos trabajando análisis de RISC, tampoco nos está permitiendo pues el análisis de las palabras claves. Entonces, pues nos toca mirar a ver desde ese formato en cuál nos permite hacer análisis de RISC. ¿Listo? Entonces, acá estábamos buscando, ¿qué se llamaba? Este se llama Save Dress 2. Save Dress 2. ¿Listo? ¿Listo? Entonces le decimos que por favor todos los títulos y los abstracts. ¿Listo? Y comienza la extracción de los términos. A pesar de eso, es que muchos de los análisis que se hacen con respecto a las coautorías de los autores. ¿Listo? Entonces, por eso es mucho más fácil a veces utilizar ese término que tenemos ahí, ¿listo? Entonces acá vamos a ver pues nuestro mapa de palabras, acá estamos viendo, disculpen, es que le puse la letra muy pequeña, vemos un mapa un poco más distante, más concentrado, ¿sí? Miramos a ver que lo está separando nomás en 6 clusters, ¿listo? 6 clusters, recordemos que los clusters
lo reconocemos por los colores que llevan cada uno de los mapitas. Entonces estamos viendo acá un clúster que habla sobre la experiencia del turismo, la información del turista, las implicaciones, los contextos. Vemos un concepto más de economía en el clúster verde, como crecimiento económico, como conceptos y como entendimiento de las necesidades. Y vemos nuevamente acá un clúster de responsabilidad. ¿Listo? Vemos a China acá liderando. Vemos una de las palabras que más nos interesa y es la palabra COVID, porque pues con eso estamos viendo que se está manejando un poco más la tendencia de la enfermedad en las últimas evoluciones del tiempo. ¿Listo? Y por el clúster un poco más azul, claro, pues vemos más el análisis de las implicaciones de las personas, el análisis de las implicaciones de las especies, de las contribuciones del turismo. ¿Listo? Si nos vamos a los overline o a los conceptos en función del tiempo, pues obviamente estamos nuevamente viendo el crecimiento con respecto a las palabras claves que se están teniendo en cuenta. Entonces vemos que en color amarillo pues están apareciendo términos un poco más modernos, como volvemos a hablar del COVID, de la economía, de Airbnb. Estamos hablando un poco más de información de China, información sobre la pandemia, ¿sí? Frente a conceptos del 2019 que eran un poco más como literatura, revisión, entendimiento del cliente, perspectiva de los clientes, contextos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que pues lo tengamos muy, muy en cuenta. Vamos a ver el mapa de densidad de calor. Entonces, pues vemos acá obviamente que se está dando uno de los escenarios más importantes, y es básicamente la literatura dada desde sus mapas de calor, ¿no? Entonces, las consecuencias del COVID, más como amarillo, los escenarios que se están dando dentro de la primicia de los artículos, las contribuciones y las variaciones. ¿Listo? Y vuelvo y les digo, pues básicamente lo que buscamos es encontrar un análisis de prospectiva que nos permite identificar pues cómo se está dando frente al resto de los demás escenarios o de los demás buscadores, porque estamos partiendo del mismo concepto, pero en nuestro análisis de prospectiva pues estamos viendo un poco más delimitado esa forma del concepto. ¿Listo? Bueno, nos quedan entonces los otros dos, como les decía, lo que es Dimension. Entonces cerramos que es Web of Science. Dimension y Lens pues son totalmente gratuitos, son de libre acceso, pues lo único que nos pide es que nos loguemos y que una vez logremos loguearnos pues tendremos la posibilidad de poder manejar la misma plataforma. ¿Listo? Entonces pues acá se pueden dar cuenta que obviamente estoy logueado, ¿sí? Ya me había logueado para hacer el ejercicio antes de iniciar la clase y pues vamos a buscar pues obviamente el concepto que estamos buscando. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el concepto de turismo, que es nuestro concepto de la búsqueda que logramos hacer. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir que nos busque todos los documentos, nos está encontrando, pues hasta el momento nos está encontrando 1.192.558, que obviamente pues no nos da pues la vida para terminar de leerlos, o por lo menos para revisarlos. Entonces, le vamos a dar una pequeña limitación que es que sean solo de libre acceso, que es de las poquitas opciones que Dimension nos da para poder filtrarlo. Y vamos a ver qué otras, pues nos da los años de publicación, los investigadores, las categorías de investigación. Por acá, pues vamos a ver todos las revistas, los tipos de publicaciones. Vamos a ver si por acá nos deja de pronto un filtro un poquito más pequeño para que sean solo artículos. Limitemos entonces solo artículos, ya con eso logramos 306.022 artículos en total. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que hacemos es organizar por el tipo de documento. Pues estamos viendo acá la relevancia que se está dando. Entonces, obviamente lo estamos publicando por la relevancia que se está dando de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, pues comenzamos a revisar todos los artículos que tenemos. ¿Listo?
pues como son un número inimaginable de artículos, pues vamos a hacer una limitación un poco más parcial de lo que queremos exportar. ¿Listo? Entonces, le decimos que vamos a exportar y le podemos decir que nos lo agregue como favorito, exportar los resultados. ¿Listo? Nos está diciendo que nos da dos posibilidades. Quiero que miremos la primera posibilidad, que es exportarlo como un análisis sensométrico. Este análisis sensométrico pues tiene una conexión directa con PostBeaver, como lo vemos acá, y con CitySpaces. Entonces, o lo podemos exportar en formato RIS. Quiero mostrarles los dos para mostrarles cómo se carga dentro de la plataforma de PostBeaver, pero obviamente trabajaremos con formato RIS. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar la descarga. Él obviamente nos enviará un correo donde nos mostrará pues la cantidad de artículos que se van a trabajar dentro de PostBeaver. Entonces, esperamos un poco al correo registrado, es este. A ver. Y él pues nos va mostrando como unas notificaciones con respecto a las descargas que nos va haciendo. ¿Listo? ¿No? Me toca revisar un momento a ver en dónde es que, de cuáles de mis cuentas las está. Revisamos un momento, creo que mira una cosa acá, miramos la cuenta, la persona me lo está enviando. Entonces, a la persona nos tiene que enviar un correo como este. ¿Listo? A ver si me da posibilidad de verlo. A veces se demora un poco, a veces es muy rápido el envío de la información. Entonces, se los va a mostrar acá, Dimension. Entonces, él nos da la posibilidad también de recibir actualizaciones de cuanto a descargas que hayamos hecho con anterioridad. Entonces, a ver, Dimensions, por acá. Por acá, dale tenemos Dimension. Full manufacturing. Ya, pero como les digo, a veces pues, se demora un poco en llegar el archivo. Vamos a ver si por acá, por Dimension. No, mira, entonces acá ya lo vemos que acaba de llegar. Dice, y nos lo va a mostrar en este formato. ¿Listo? Entonces, acá lo que vamos a hacer es hacer una descarga, obviamente, de este link que nos está enviando acá. ¿Listo? Y nos lo descarga como un archivo comprimido. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta, pues una vez lo vayamos a cargar a Web of Science, por descomprimirlo para que nos dé la posibilidad de descargarlo. Con eso antes de que termine de descargar, pues le voy a decir a Dimension que me lo descargue en formato RISC. ¿Listo? Mientras vemos qué es mientras vemos cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Listo? Entonces, voy a decir que me lo descargue en formato RISC. ¿Listo? Lo mismo, creo que me lo enviará el correo, entonces con eso vamos descomprimiendo el otro. Entonces vamos a la carpeta y descomprimimos ese archivo para que nos muestre un archivo en CBS. ¿Listo? Entonces, vamos a descomprimir. Listo. Y lo vamos a ver. Listo. Y nos va a mostrar un archivo en CBS que se llama 21 del 07, ¿sí? Y 0227 el CBS. ¿Listo? Yo generalmente, muchachos, no me atrevo a cambiarles los nombres porque a veces no me los reconoce cuando les hago los cambios. Entonces, pues, por eso generalmente no lo hago. ¿Listo? Entonces, básicamente, una vez descargamos el CBS, entonces nos vamos a crear nuestro mapa. Voy a minimizar esto. Y vamos a crear nuestro mapa bibliométrico. Entonces, desde acá vamos a mirar basados en análisis bibliométrico para ver si nos deja hacer análisis de keywords o por el contrario, si nos da la posibilidad de verlo desde el análisis de RISC. ¿Listo? Entonces, para la primera parte, pues vamos a ver el análisis bibliométrico basado en análisis de datos y archivos. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos la pestaña Dimensions. ¿Listo?
Y pues miramos acá el archivo comprimido que habíamos tomado. Entonces, se llamaba como se llamaba acá. Se llamaba Dimension 2107 2000. Dimension Publication 210722. 210722. Dimension 27, 21, 21. 2107. Este está aquí. 2107. Le damos siguiente. Entonces vamos a ver si en este formato, sin utilizar formato RIX, nos permite hacer análisis de palabras clave o por el contrario, solo nos permite hacer análisis de autores. Entonces, citación, pues estaba mostrando, bueno, acá vemos que nos da autores, organizaciones y países, no nos interesa, citación, documentos, recursos, países tampoco. Vemos aquí lo mismo, cocitación. Entonces vemos que obviamente a pesar de que podemos hacer muchos análisis dentro del formato que hemos descargado, pues nos está limitando el análisis de palabras claves, que es el que realmente nosotros necesitamos, ¿listo? Entonces eso lo que nos indica es que obviamente nos toca hacerlo por análisis de keywords, ¿listo? O análisis de texto de base de datos. Vamos a ver si ya me llegó el email con la así, mira, lo tenemos acá en formato RISC. Entonces lo descargamos, igual que como lo vemos acá, Dimension Paths. Entonces, iremos a ver cómo lo guardó. Se llama... Por la fecha. Se llama, con la misma fecha, Dimension Paths Citations del 21. Entonces, vamos a buscarlo por acá. Entonces nos vamos por formato de RISC. Y vamos a buscarlo acá. Entonces está Dimension, Citation Risk, creo que es este que está acá, 21 del 7, le damos siguiente, le decimos que los títulos y los abstracts y comienza a extraer los términos. Vamos a ver cómo nos muestra ya que nos dimos cuenta que por el formato que generalmente la plataforma trabaja, pues no lo maneja, no nos está permitiendo hacer ese análisis y ese conteo que tenemos de Dimension, ¿listo? Entonces, ya con esto, pues miraremos, obviamente, full counting, ¿listo? Nos está mostrando que día 10 tiene 300, es un número bueno, y vamos a ver el mapa de análisis de palabras claves. Obviamente, como les digo, por medio del tesaurus, pues ustedes pueden comenzar a organizar las palabras que realmente no son importantes dentro de ese análisis. ¿Listo? Vamos a la ventana de visualización. Y acá en Lens vemos un poco más el concepto de COVID un poco más ampliado, ¿no? Como lo vemos acá. Estamos viendo que lo está dividiendo en 6 clusters, dividido pues, en los 6 colores que vemos acá. Vemos un color muy verde, ¿sí? Con la palabra pues más importante que es en el análisis COVID, ¿listo? Pero por otro lado estamos viendo ciudades inteligentes, sistemas y características. Por el otro estamos viendo turismo medicinal, pacientes, calidad, satisfacción, intención. Por otro lado estamos viendo percepción del servicio. Por otro lado estamos viendo comportamiento del consumidor y así sucesivamente, ¿listo? Pero volvemos a ver conceptos como crecimiento económico, como COVID, como hospitality,
que es como todo esto que tiene que ver con catering y con turismo y bueno, con todos estos escenarios, y vemos pues la evolución del concepto en función del tiempo, ¿listo? Entonces lo estamos viendo acá, estamos viendo el análisis del COVID, ¿listo? A pesar de que es un concepto un poco más clásico, pero vemos que las repercusiones se están dando más en el algoritmo, en los turismos, los recursos de los turismos, frente a lo que estamos viendo en función del tiempo. Los análisis de densidad, pues la palabra más importante que encontró entre todos esos artículos es el concepto de COVID. Después, en función de eso, pues ya comenzamos a hacer pues nuestro análisis de comparación dentro de todas las 5 análisis de densidad que tenemos de las 5 plataformas. ¿Listo? En función de eso, pues nos queda el último para analizar, que obviamente es Dimensions, Lens. Entonces, creo que Dimension ya acabamos. ¿Listo? Y nos queda obviamente el último, que es Lens. Lens tiene una particularidad. Recuerda que les explicaba la clase pasada que Lens es más que un buscador de información científica, es un buscador más de patentes. ¿Sí? Es un buscador que nos ayuda a identificar cómo está evolucionando la perspectiva de ese tema en función de desarrollos, de patentes, de vigilancias tecnológicas, en función de eso. ¿Listo? Pero tampoco se le puede desconocer el factor de investigación científica que tiene o de publicación de artículos. Entonces, por eso pues tenemos estas dos pestañas acá, ¿listo? Lo mismo, por favor, tratar de siempre ingresar los guiados para que les muestre toda la información concerniente y no nos vamos a quedar en patentes y nos vamos a quedar en Scholarly Words, ¿listo? Entonces, vamos a buscar la palabra turismo. Acá me permite pues identificar qué tipo de documentos y todos los que yo quiera pues analizar, ¿listo? Esta es una de las plataformas más importantes, sino sin decir que es la más grande que hay, en el sentido en que pues tiene acceso a cientos y cientos de bases de datos de instituciones educativas, ¿listo? Entonces, pues acá podemos ver el tipo de publicación. Entonces, por ejemplo, tenemos artículos de revista, que de esa cantidad de 594,000, pues me está mostrando que de esos solo pertenecen 35,000 artículos. Vamos a mirar por acá a ver si me permite el acceso, digámosle que solo acceso abierto. Entonces, él maneja como una escala de colores. Esa escala de colores pues es dependiendo del tipo de acceso que se tiene. ¿Listo? Vamos a minimizar un poco esto, quiero mirar este acceso a licencia. Bueno. Puedes escoger la forma de financiación, el tipo de citación, bueno, cualquiera de esas, pero recuerden que en nuestros tipos de publicación el único que estamos trabajando pues es artículos de revistas en inglés y que pertenezcan a publicaciones de artículos, ¿listo? Que estén. Acá, por ejemplo, no me permite seleccionar el idioma, pero no me vaya a encontrar en otro idioma. Y bueno, y entonces en Lens, pues el proceso es un poquito más fácil porque pues básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de los cambios de rango, ¿no? Entonces, nos lo guiamos, pues buscamos el tema y pues exportamos los datos, ¿listo? Entonces acá lo que vamos a darles quiero mirar que los esté ordenando por relevancia, ¿listo? Ordenar por rango, entonces nos está, vamos a decir que por los más citados, ¿listo? Entonces, bueno, entonces si es por los más citados, entonces tenemos este nuevo orden. ¿Listo? Entonces, en función de eso vamos a seleccionar todos estos escenarios, entonces seleccionar todos los resultados, ¿listo? Ha seleccionado todos los resultados y una vez seleccionamos todos los resultados, pues le decimos que exportar los resultados, ¿listo? Entonces, vamos a exportar los resultados en función de los análisis que estamos teniendo en cuenta, ¿listo? Entonces, un segundito, vamos por acá que los haya seleccionado todos, ¿listo? Y entonces nos vamos a exportar los resultados en formato RISC, ¿listo? Entonces, damos acá exportar resultados.
Entonces, nos está diciendo que el número de documentos a incluir máximo es de 1000, entonces le vamos a decir que no lo necesitamos en CSS sino en RIS, ¿listo? Y entonces una vez lo descargamos en RIS, pues ya nos queda mucho más fácil de exportar, ¿listo? Entonces, nombre del archivo exportar, entonces ponémoslo por acá, a ver si dejémoslo así, lens export para identificarlo mucho más fácil. Y vamos a mirar cómo nos lo comienza a exportar. Entonces, una vez terminé de exportarlos, por lo menos los primeros 1000 documentos, pues nos trae el archivo de Lens, nos dice que se llama Lens Export 2, ¿listo? Y entonces en este escenario, pues trabajaremos un formato de RIS para analizar las palabras claves, ¿listo? Entonces, nos vamos nuevamente a nuestro Create, ¿listo? Entonces, nos vamos por la tercera opción, crear un mapa basados en... bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio basados en análisis bibliométrico, tal como lo vemos acá, y vemos que, a ver si nos permite trabajar en los archivos desde esa forma, ¿listo? Entonces, decimos que nos permita leer archivos que se encuentren en RIS, como lo muestro acá, y vamos a cargar el formato en RIS que se llamaba Export, este señor que tenemos acá, ¿listo? Y le damos siguiente, ¿listo? Entonces, vamos a ver, obviamente nos está haciendo análisis de concurrencia porque estamos trabajando sobre RIS, que recuerden que no vamos a trabajar autores, sino concurrencias, ¿listo? Y vamos a ver que nos está generando solo un análisis de concurrencia de 11 palabras, ¿listo? Vamos a mirar cómo nos los está mostrando. Es un diagrama bastante pequeño. No nos está mostrando interrelación dentro de esa red, como lo estamos viendo. Solo nos está mostrando un clúster de palabras. ¿Listo? Entonces, pues digamos que acá podemos identificar que Lens pues, no está tan abocado a las ciencias del turismo, ¿sí? A pesar de toda esa cantidad de artículos que encontró. ¿Listo? Y pues vemos el overline, ¿listo? Cómo se están relacionando los pocos términos y cómo se están generando los mapas de calor entre estos, ¿listo? Tal vez Lens no nos permita en algunas temáticas un análisis tan importante con respecto a este modelo, pero pues sí nos permite un poquito más de información sobre otros sectores, como los sectores que ustedes trabajan, ¿listo? Entonces, voy a parar la grabación, muchachos, para poder comenzar el proceso de renderización. Y una vez comience el proceso de renderización, pues les puedo compartir el link para que ustedes tengan la posibilidad de poder tener acceso al paso a paso que se hizo con respecto al escenario. Quiero preguntarles, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud